En este documental, se expone el largo camino recorrido, para que la población rural abandonara su vida en inmundas chozas, y se asentase en un pueblo de colonización. Diseñado para acogerle, y en armonía con el medio ambiente que le rodea. Hacia el año 1900, se generalizó una fundada preocupación sobre la deplorable situación de la vivienda rural en España. Pero ni la iniciativa privada, ni la actuación del Estado solucionaron el problema. Era necesario facilitar al obrero una vivienda. Y a ser posible, con un huerto. Además, los componentes de la familia debían tener acceso a la enseñanza, asistencia médica y religiosa. La población en las zonas rurales era escasa y diseminada, con carencia de caminos y medios de locomoción que permitieran trasladarse a las escuelas. Por lo que el índice de analfabetismo, en muchas zonas, era superior al 75%. La mayoría de las viviendas del campo eran chozas, construidas con palos. Las paredes eran de piedra o plantas vegetales. El techo era vegetal. De cañas, acebuche, pasto, brezo o junco. En las chozas, la candela estaba siempre encendida. Por la mañana temprano, se hacía el café. Y luego, se ponía el puchero al fuego. En las chozas, convivían personas y ganados. En indigencia material y moral. En los dormitorios, cada rincón servía para almacenar productos del campo amontonados, o debajo de las camas. Por la deplorable situación que presentaba la vida en el campo, se consideró evidente que debían separarse las zonas ocupadas por los animales de las vivideras por personas, la de los padres de los hijos, la de los hijos varones de las hembras, y depositar los aperos y útiles de labranza, en espacios específicos. El reglamento de 1918, que desarrollaba la Ley de Colonias Agrarias de 1907, establecía que las viviendas rurales debían ser sencillas, modestas, higiénicas y morales. Con higiénicas, se refiere a la separación de personas y animales. Con morales, se refiere a separar los dormitorios por sexos. Dormitorio de los padres, otro para los hijos varones, y otro para las hembras. En este plano, de una vivienda de la colonia agrícola de Caulina, vemos que no es higiénica. Porque bajo un mismo techo, están las dependencias de personas y animales. El lugar de emplazamiento de la vivienda debía tener buena orientación, aireación e iluminación. Debían diseñarse con ventanas amplias, lugar saneado y separación del ganado en un corral. Además, había que solucionar los problemas de barro del invierno, el polvo del verano, acceso, alcantarillado, abastecimiento de agua, y otros. A partir del año 1931, y hasta 1940, se sucedieron una serie de actuaciones, encaminadas a establecer cómo debían ser las viviendas rurales, y los poblados de colonización.
Las actuaciones consistieron en la celebración de concursos a nivel nacional de viviendas, y los resultados de los trabajos realizados por el Seminario de Estudios Urbanísticos de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Siendo fundamental la participación de los ingenieros agrónomos en el diseño de las viviendas. La aportación de los ingenieros agrónomos en la mejora del mundo rural fue decisiva. Su visión estuvo preocupada de los aspectos económico y funcional. Los agrónomos presentan la vivienda rural como herramienta de la actividad agraria. La vivienda será la que permita el rendimiento económico de la explotación, considerándola como un bien amortizable. El presupuesto de construcción ha de tenerse en cuenta a la hora de planificar la explotación de la tierra, por lo que ha de ser viable en el plano económico. Los agrónomos plantean la necesidad de que la vivienda rural disponga de los espacios específicamente destinados a la actividad agropecuaria. La vivienda debía tener locales para almacén de granos, para guardar maquinaria y aperos, establo para animales, y corral. Para atender estas necesidades, surge el concepto de dependencia agrícola, que debía estar separada por un patio de los espacios destinados a personas. El arquitecto José Fonseca Llamedo fue el ganador del concurso de viviendas de 1935. Sus estudios fueron la base de las actuaciones del Instituto Nacional de Colonización y del IRIDA. José Fonseca dividió la población rural en colonos, braceros agrícolas y población no agrícola. El Instituto Nacional de Colonización asumiría esta clasificación, denominando las viviendas de colonos, de obreros y de comerciantes, médico, cura y otros. Fonseca también defendió que tenían que existir unos servicios comunes para la relación social de los individuos, lo que originó el concepto de centro cívico, compuesto por ayuntamiento, iglesia, escuelas, comercios, etc. El punto de partida común de los pueblos de colonización fue la adaptación al terreno, la adecuación a las infraestructuras existentes y la integración paisajística. Para el lugar de emplazamiento de los pueblos de colonización, se eligieron terrenos sanos y a ser posible altos, posibilidad de abastecimiento de agua potable, fácil saneamiento y salida de aguas residuales, buena situación con respecto a las vías de comunicación existentes, y zonas con algún arbolado, para incorporarlo al pueblo. Como normas de urbanización, no se hacía un trazado excesivamente rectilíneo de las calles, para romper perspectivas. La forma de conseguirlo es con pequeños giros en la calle, o interrumpirla con una fachada, pared o edificio público. Las parcelas para las viviendas de los colonos tenían 15 a 20 metros de ancho y 30 a 40 metros de largo. Las parcelas de las viviendas de obreros eran mucho más pequeñas, con unos 200 metros cuadrados de solar. No disponían de dependencia agrícola. Las parcelas constituían las manzanas. Estas se ordenan sobre los viales principales, de los que parten otras calles secundarias, que finalmente confluyen a una calle de circunvalación del pueblo. Las viviendas de los colonos disponían de dos accesos independientes. Una puerta para la vivienda y un portón para el patio, por donde se accede a las construcciones de la dependencia. Intentar que quede como telón de fondo de algunas calles, algunos parajes con belleza ambiental.
integración de la naturaleza exterior al casco urbano. Disposición original de componentes del mobiliario urbano, como abrevaderos, fuentes, farolas y otros. La arquitectura de las viviendas de colonización evolucionó desde los primeros años de la década de 1940 hasta la segunda mitad de los años 50. En un principio, se quiso buscar el carácter nacional con una expresión decorativa de las fachadas, buscando un resultado final agradable. La arquitectura se reducía a una expresión visual. Esta forma inicial de proceder evolucionó hacia una arquitectura que atienda al hombre y al medio ambiente. Las primeras viviendas de colonización estaban dotadas de elementos ornamentales en fachadas vistosas, con cornisas, recercados, portones con arcos y elementos decorativos. Esta tipología arquitectónica quedó obsoleta unos años antes de 1950. A partir de entonces, se tendió a una arquitectura que limpiara lo superfluo, y dotara a las viviendas de elementos prácticos y austeros, para satisfacer las necesidades de los colonos, a los que iban destinadas, y además, pudieran pagarlas. La jefatura de los servicios de arquitectura la ostentaba José Tamés Alarcón, quien marcaba las ideas que debían regir en la arquitectura colonizadora. Tamés exigía estudiar múltiples tipos de viviendas para combinar fachadas y mejorar el aspecto visual externo, evitando repetición de conjuntos monótonos. Siguiendo las directrices de José Tamés, veamos la composición de viviendas para una calle de un pueblo de colonización de los años 50. En este caso, escogemos la finca Revilla, y el pueblo se llama San Isidro del Guadalete. Elegimos viviendas de los tipos C1, D, D1, S, X1 y T. Los tipos de viviendas, D y D1, son simétricos. La composición del perfil de fachadas queda de esta forma. A mediados de la década de 1950, con el diseño del pueblo de Vegaviana en Cáceres, obra del arquitecto José Luis Fernández del Amo, se impuso una arquitectura creada para los ciudadanos y en armonía con el paisaje del lugar. Vegaviana se construyó en terrenos arbolados, de encinas y alcornoques, para que el colono participara del medio natural que le rodea. La arquitectura de Vegaviana es muy sencilla. Emplea la repetición para crear una composición volumétrica que dialoga con los elementos naturales del paisaje, dotándole de una considerable carga estética y plástica que no llegaron a alcanzar otros pueblos de colonización, con variedad de tipos de viviendas. Vegaviana recibió el reconocimiento en el V Congreso de Arquitectura de Moscú y premios como Eugenio d'Ors y Planeamiento de Concentraciones Urbanas de Sao Paulo.
A mediados de la década de 1950, con influencia extranjera, la arquitectura se alejó de lo accesorio y ornamental, diseñando fachadas simples, intentando encajar las construcciones en el medio rural, consiguiendo un estilo propio, que constituía la revisión de las formas anteriores. A partir de 1954, se impuso una arquitectura de repetición de volúmenes, con gran plasticidad, disponiendo de un menor número de tipos de viviendas, para diseñar un pueblo de colonización. Se resuelve, con pocos elementos. Generalmente, las viviendas eran de 3 dormitorios. Aunque también hubo de 4 dormitorios. Unas y otras, tenían prevista una superficie para futuras ampliaciones. Los edificios oficiales y comercios de los pueblos de colonización, generalmente se agruparon en una plaza, a la que se denominó el centro cívico, que adquiere la imagen representativa del pueblo, donde se albergará la iglesia, el ayuntamiento, las escuelas, y los comercios. En los edificios del centro cívico era común diseñar porches tradicionales, que unían los edificios públicos con las artesanías. La iglesia es el edificio más grande. Con su torre campanario, constituye el edificio más emblemático. Un hito urbano en medio del campo, cuya presencia en el paisaje, delata la existencia de un pueblo de colonización. Se hicieron muchos diseños de iglesias, con diferentes torres campanarios. Aquí se muestran algunas de ellas. Los arquitectos seleccionaron libremente vidrieras, mosaicos y pinturas de los mejores artistas, constituyendo hoy un importante patrimonio. El ayuntamiento representa la existencia de una comunidad, acogiendo los servicios administrativos públicos. Disponen de un balcón municipal como tribuna de la autoridad. La planta habitual de las escuelas era de 6 metros de ancho y 9 metros de largo, divididas en 3 pórticos de 3 metros. Para 40 alumnos por clase, estando separadas las aulas de niños y niñas. En España, se construyeron 286 núcleos de población rural, de los que 250 fueron nuevos pueblos, 20 fueron núcleos diseminados, y 16, ampliaciones de poblaciones existentes. En Andalucía, se construyeron 96 pueblos. En Extremadura 58. En Aragón 28. En Castilla y León 23.
En Castilla-La Mancha 20. En la Comunidad Valenciana 12. En Navarra 6. En Cataluña 4. En Madrid 2. Y en Galicia 1. En cada zona regable, se construyeron numerosos pueblos. Los pueblos se distanciaron 5 kilómetros unos de otros. Para que las viviendas de los colonos no estuvieran muy alejadas de sus parcelas, provocando un excesivo tiempo de traslado. Un colono no debía emplear más de 45 minutos para ir con tracción animal desde su casa a la parcela. El colono se desplazaba como máximo 2,5 kilómetros, a cuya distancia se denominó el módulo carro. A finales de los años 50, el Instituto Nacional de Colonización cuestionó el módulo carro por el avance de los medios de comunicación. En muchos pueblos de colonización, además de instalar colonos, se dotó de vivienda a familias que vivían en chozos dispersos por vías pecuarias. Principalmente cañadas y descansaderos, cercanos al lugar de emplazamiento de los nuevos pueblos. Por ejemplo, en el pueblo de la Barca de la Florida, en Jerez de la Frontera, además de las viviendas de colonos, se construyeron 220 viviendas de obrero, para las familias que vivían en chozas, en vías pecuarias. Las construcciones efectuadas en la colonización constituyen un hito en la historia de la ingeniería rural y el urbanismo español. Por ello, debemos considerar como un rico patrimonio cultural que es necesario conocer, conservar y proteger. Se dibujó un nuevo paisaje. Se generó una nueva entidad, constituyendo un patrimonio material e inmaterial, formado por elementos de ingeniería, arquitectónicos, multiétnicos, culturales y socioprofesionales. La realización de un inventario y análisis de las obras de ingeniería y del potencial patrimonial arquitectónico de los pueblos de colonización puede constituir un motor para buscar nuevas posibilidades de desarrollo social y económico sostenible, siendo una herramienta que contribuya a frenar la actual despoblación del medio rural. La consideración del legado recibido de elementos de colonización es la base para declarar los bienes de interés cultural en la categoría de conjunto histórico. La labor del Instituto Nacional de Colonización y el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario cambió radicalmente las zonas rurales donde actuó. Se produjo una transformación territorial. Convirtiendo el secano en regadío, actuó sobre la estructura de la propiedad y creó nuevos núcleos humanos en el medio rural.
La transformación en regadío cambió el paisaje. Se deforestaron zonas, se nivelaron terrenos, y dotó de infraestructuras agrarias, de pantanos, redes de riego, caminos, y desagües. Para albergar a la población asentada, se levantaron 250 nuevos pueblos, que proporcionaron viviendas óptimas a las familias labradoras, y otras familias que vivían dispersas en el campo. Los poblados se diseñaron en base a corrientes modernas y vanguardistas de la época, con un ejemplar trazado, emplazamiento, arquitectura y valores paisajísticos. Se mejoró el modo de vivir de la población del campo, superando el estado de convivencia de personas y animales, dignificando la vida de la familia, al separar padres e hijos y estos por sexos, en unas estancias debidamente ventiladas e iluminadas, que nada tenían que ver con las viviendas o chozas, de donde procedían. La decisión de agrupar las viviendas de los colonos en nuevos pueblos, en lugar de diseminarlas por las tierras transformadas en regadío, planteó la necesidad de construir unas edificaciones comunes, denominadas centro cívico, que constituyó el hito de identificación del asentamiento humano. Los cambios efectuados en las primitivas viviendas, al edificar en los patios y dependencias, cambiar o tapar ventanas, construir nuevos tejados, y otras modificaciones, han afectado considerablemente a la racionalidad del conjunto de los pueblos de colonización, deteriorando su arquitectura inicial. Lo que reclama una actuación de la administración, que permitiendo la natural evolución, mantenga sus valores originales.